Bueno, esta es la clase número 1 de cálculo diferencial. En esta clase vamos a estudiar el concepto de función como relación y vamos a ver algunos ejemplos de funciones reales. Para iniciar, entonces quiero decir que el cálculo diferencial es la introducción, es el fundamento a un sistema matemático que va a predominar en nuestro contexto en los fenómenos que vamos a estudiar. Entonces, entender cada concepto del cálculo diferencial nos va a garantizar no solamente entender en sí su estructura, sino los fenómenos que vamos a estudiar, los procesos, los conceptos y también las materias que se siguen adelante, como es el cálculo integral, las sucesiones y series, el cálculo vectorial, las ecuaciones diferenciales, entre otras materias. Y una cosa muy interesante es llevar todos esos conocimientos que nosotros aprendemos de cálculo diferencial, por ejemplo, a la programación o a la elaboración de maquetas, de circuitos, etcétera. Entonces, vamos a tratar de hacer algo muy simple desde la programación para como para involucrar estos temas en nuestro contexto. Entonces, la función como una relación nos obliga a estudiar qué es una relación. Entonces, inicialmente nosotros debemos comprender qué es un conjunto, porque las relaciones pues se trabajan a partir de conjuntos. Entonces, un conjunto es la agrupación de elementos que tienen una característica común. Por ejemplo, que todos sean números, que sean pares, que pertenezcan a los números naturales, y por lo general en el estudio de este cálculo diferencial se usa el conjunto de los números reales. Para estudiar vamos a ir a este link en donde he dispuesto una aplicación para enseñar, explicar y mostrar lo que es un conjunto, lo que es una relación y lo que es una función. Entonces vamos a ir al navegador, vamos a abrir una pestaña, pegar este link. Bueno, entonces pegamos el link en el navegador y se nos va a abrir esta página que se llama SAE Matemáticas, en la cual se van a registrar. Para los estudiantes de mi curso simplemente es ingresar el código y la contraseña inicialmente va a ser la misma cédula. Entonces vamos a iniciar y a ustedes les va a aparecer esta página cuando inicien. Aquí están algunos cursos, pero lo que nos interesa estudiar ahora es este icono o esta aplicación que se llama cálculo diferencial. Damos clic ahí y nos va a aparecer este entorno. Entonces, para seguir con el estudio que tenemos, vamos a mirar qué es un conjunto. Los conjuntos, como ya habíamos visto desde antes, los conjuntos obedecen a los conjuntos numéricos. Por ejemplo, vamos a ver el conjunto de los números naturales. Aquí tengo dispuesto el conjunto de los naturales, de los enteros, de los racionales, de los irracionales y de los reales. Vamos a iniciar con los números naturales. Los números naturales que van desde el 1 hasta un número que uno quiera. Voy a escribir en este caso, por ejemplo, 50. Y entonces vamos a ver que el conjunto está conformado de esta forma. Son todos los elementos que van desde el 1 hasta el 50. Entonces, ese es el conjunto de los números naturales. Entonces, aquí ya lo he puesto como ejemplo en el documento. Ejemplo de conjunto de números naturales que van desde el 1 hasta el 50. Aquí podríamos decir otro ejemplo de conjunto es el conjunto de los números enteros. Entonces vamos a ver en qué consiste el conjunto de los números enteros. Los números enteros también incluyen los negativos, entonces vamos a verlos desde el menos 25 hasta el 25. Y aquí tenemos entonces un ejemplo de números enteros. Aquí en esta aplicación podemos dar el nombre, entonces aquí conjunto de
números enteros. Este es un ejemplo de conjunto de números enteros que corresponde a 50 elementos. Este conjunto también lo dejo dispuesto en el documento como ejemplo de conjunto de números enteros que van desde el menos 25 hasta el 25. Ya tenemos dos conjuntos. Bueno, también podemos encontrar el conjunto de los números racionales. Entonces el conjunto de los números racionales pues son los números decimales. Aquí podemos, por ejemplo, decir que me calcule los números desde el menos 5 hasta el 5 y que lo haga en un incremento de un medio, o sea 0.5. Entonces tenemos estos, bueno, aquí falta decirle que sea el conjunto de los números racionales. Bueno, en este caso lo voy a poner reales, o no, racionales 0.5. Listo, entonces ahí tengo el conjunto. Entonces son menos 5, menos 4, 5. Son, aquí vamos a ponerle también conjunto de números racionales, que ya se va llegando más al término de los números reales. Entonces aquí tenemos, a ver, conjunto. Este es el ejemplo del conjunto de los números racionales. Y también este lo dejo dispuesto en el documento. Y finalmente voy a mostrar un ejemplo de los números reales. Finalmente un ejemplo de números reales. Un ejemplo de conjunto. Es este. Entonces aquí vamos al conjunto. Vamos a hacer, por ejemplo, el valor de pi. Para eso vamos a usar una calculadora y vamos a poner aquí el valor de pi. El valor de pi es 3.141592.654. Voy a hacerlo, por ejemplo, desde menos 3.141592.654 hasta 3.141592.654. Y el incremento aquí, números reales, lo vamos a hacer en pi octavos. El pi octavos es 0.392699. Punto 33, a ver, se me olvidó. 3926, 0817. Y vamos a generar el conjunto. Entonces aquí vemos que esos son los incrementos que genera. Vamos a ver el conjunto. Entonces aquí tenemos el conjunto de números reales. Aquí vamos a cambiarle el título, conjunto de números reales. Y en el documento nos va a quedar entonces aquí, ejemplo, un conjunto de números reales que van desde el menos pi hasta el pi con incrementos de pi octavos. Entonces ya con estos ejemplos decimos que una relación es un vínculo o una correspondencia entre dos conjuntos. Y da la siguiente regla: a cada elemento del primer conjunto le corresponde al menos un elemento del segundo conjunto. También sabe, pues dentro del concepto de la matemática, en una relación matemática, al primer conjunto se le conoce como dominio, mientras que al segundo se le conoce, pues tiene varios nombres como el rango, el recorrido, y cuando veamos el concepto de funciones vamos a ver que recibe el nombre de codominio. Entonces las relaciones matemáticas existentes o las que vamos a ver más adelante se pueden graficar en lo que nosotros conocemos como el plano cartesiano. Bueno, tipos de relaciones que nosotros podemos encontrar. Tenemos tres: la relación unaria, la relación binaria y la relación ternaria. La relación unaria
vamos como en la lógica de su nombre, es una relación que obedece a un solo conjunto. Entonces no tiene un conjunto de llegada, un conjunto de salida y un conjunto de llegada, sino que es un mismo conjunto. Es una relación donde los elementos del conjunto de llegada pertenecen al mismo conjunto. Por ejemplo, el conjunto de los números pares. Entonces, el conjunto de los números pares 2, 4, 6, 8 es un conjunto que pertenece al mismo conjunto de los números naturales. Es decir, el conjunto de salida es el conjunto de los números naturales y el conjunto de llegada es el mismo conjunto de los números naturales, con la regla de que sean pares. Este tipo de conjuntos no lo vamos a estudiar en cálculo diferencial, no mucho, y vamos a estudiar más bien lo que es la relación binaria. Entonces, la relación binaria, como su nombre lo indica, es una relación matemática que tiene dos conjuntos y por lo tanto pues vamos a ver que la complejidad aumenta. Los elementos de estos conjuntos pueden relacionarse de varias formas, de elemento a elemento, elemento a subconjunto, de subconjunto a elemento, pero de aquí nos va a interesar una regla especial o una condición inicial, es que lo vamos a relacionar de elemento a elemento. Y la relación ternaria pues ya tiene que ver más con la relación entre tres conjuntos, y aquí sí es mucho más complicado porque puedo relacionar de un elemento a un conjunto, o de un elemento a un conjunto a un elemento, y se arma una serie de combinaciones pues que se estudian como en otras materias un poco más avanzadas de matemáticas. Por ahora vamos a entrar al concepto de función. Una función es una relación. Ya vimos que una relación necesita por lo menos un conjunto, y en este caso la función necesita de dos conjuntos. Entonces es una relación que se establece entre dos conjuntos. Y esa relación se da a través de lo que se denomina como su mismo concepto función. Este es un vínculo, es una correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. Y tiene una regla, es que a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto o ninguno. Al conjunto inicial o conjunto de partida se le llama dominio. Y al conjunto final o conjunto de llegada en tanto se le pueda denominar codominio. ¿Cómo así que en tanto se le pueda denominar? Ese conjunto de llegada tiene varios nombres dependiendo de la condición que cumplan, y eso lo vamos a ver en la segunda clase. Entonces digamos que por lo tanto, dados un conjunto A y un conjunto B, una función es la asociación que se produce cuando a cada elemento del conjunto A, o sea el dominio, se le asigna un único elemento del conjunto B, el codominio. Al elemento genérico del dominio se le conoce como variable independiente. ¿Qué es el elemento genérico? Es el elemento que está generando todos los valores o todos los elementos del conjunto. Y al elemento genérico del codominio se conoce como variable dependiente. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que en el marco de la función matemática, los elementos del codominio dependen de los elementos del dominio. Vamos a ver algunos ejemplos de funciones. Entonces ahí en la aplicación que les dejé, vamos a ver lo siguiente. Vamos a empezar con un conjunto fácil como el que teníamos inicialmente. Vamos a ir de 1 hasta 10 con los números naturales. Incrementos de 1. Este lo vamos a llamar el conjunto X. Entonces este conjunto, como aquí su nombre lo indica, es la variable independiente. Toma los valores que necesite o los valores que sean necesarios para la aplicación. Luego viene un conjunto de llegada, que es la variable dependiente, que es el que conocemos como el codominio. A cada elemento del dominio le corresponde un elemento del codominio. Y aquí adentro tenemos algo misterioso, yo lo diría así, es como una máquina, por eso pongo esta animación,
de que ahí dentro está pasando algo. Está haciendo una transformación de este valor a este. Entonces, cuando yo pulso aquí el 1, aquí me indica que f de 1 es igual a 1. ¿Cómo así que f de 1 es igual a 1? Miremos el 2 y el 3. Alguien diría, no, pues simplemente es escribir 4 y 4. Resulta que aquí se está definiendo la función. Este ejemplo se llama función identidad. Entonces aquí tenemos un botón que dice ver gráfica de la función. La gráfica de esta función va en este sentido y aquí miramos que a cada elemento del dominio, que es el eje X, le corresponde un elemento del codominio, que es el eje Y. Vamos a trabajar aquí con el tema oscuro para que se vea mejor y vamos a trabajar aquí en configuración de la gráfica donde dice proporcional. Entonces así vamos a ver en más detalle cómo es la gráfica. A cada elemento del dominio le corresponde un elemento del codominio. Esta se llama la función identidad. Esta función vamos a cambiarla, vamos a escribir por ejemplo 2 por x más 1. Entonces al cambiar esto, observamos que el conjunto de llegada cambia. El conjunto de inicio o de salida tiene los números o el conjunto de números del 1 hasta el 10, como vemos aquí, 1, 2, 3 hasta el 10. Pero el conjunto de llegada cambia. Vamos a cambiarle aquí algo. Vamos a decirle que sea por ejemplo 2x menos 1. Observemos aquí que los valores son 3, 5, 7, 9, 11. Vamos a guardar y vemos que los valores cambian. Ya cambian a 1, 3, 5, 7, 9. Esto quiere decir que la variable es dependiente. ¿De quién depende? De los valores de x. Vamos a ver la gráfica de esta función. Ya cambió. Y esta es un ejemplo de una función lineal. Vamos a ver un ejemplo de una función cuadrática. Sería, por ejemplo, x al cuadrado. Lo voy a escribir así, x por x. Porque en este programa pues aún no he organizado que salga la potencia. Pero podemos escribirlo así. X al cuadrado se escribe así. Mat, la librería de matemáticas, potencia de x al cuadrado, más, escribamos 2 por x más 1. Entonces vemos que los valores del 1 al 10 han hecho que se genere un conjunto de salida al codominio, los valores del 4 al 121. Y la gráfica de esta función la vamos a ver así. Tiene valores tan grandes, entonces nos va a quedar esto muy denso acá. Entonces lo podemos organizar haciendo una configuración de la gráfica de la siguiente forma. Separación de la cuadrícula puede ser por ejemplo 2 aquí, 2 aquí. Y ya la gráfica entonces se va a empezar a ver mejor. Si queremos ver bien la parábola, entonces vamos a configurar el conjunto. Vamos a configurar el conjunto, entonces aquí vamos a escribir por ejemplo desde menos 10 hasta 10 números naturales. La gráfica entonces se va a ver transformada por lo siguiente, aunque esta no me convence esta escritura aquí, entonces voy a escribir simplemente x por x. Aunque hay una condición ahí que es los números que estoy utilizando. Voy a utilizar más bien números reales que vayan por ejemplo desde el menos 4 hasta el 4 con incrementos de 0.2. a ver qué nos cambia en la gráfica. Vamos a ver la gráfica y empezamos a ver que ya tiene un cambio. Para no alargar mucho el video, voy a mostrarles otros tipos de funciones que podemos usar aquí. Por ejemplo, la función seno de x. La función seno de x la voy a dibujar entre 0 y 6.28, incrementos de 0.2. Tenemos aquí la función y bueno, vamos a cambiarle aquí la vista de la proporción para que se vea mejor.
Entonces esta es la gráfica de la función seno y vemos que a cada elemento del dominio, que es el eje X, le corresponde un elemento del codominio que es el eje Y. Esa es la gráfica de la función seno. Vamos a ver otro tipo de gráfica y terminamos con los ejemplos. Otro tipo de gráfica, por ejemplo, es la función raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado. Voy a escribir x por x. Vamos a configurar aquí el conjunto, el dominio, desde menos 6 hasta 6. Voy a ponerlo desde menos 7 para mostrarles algo que ocurre en el dominio y en el codominio. Incrementos de 0.25. Resulta que aquí aparecen estos valores, que significa que no hay un número. Cuando no hay un número es porque está indeterminado. Vamos a ver la gráfica. Aquí aparecen a partir del 5. Del 5, si yo calculo menos 5.25, yo doy clic ahí, mire lo que me dice, que el número no está definido. En cambio en menos 5 ya aparece 0 y ya empiezan a haber números. Y a partir del 5 también existe eso. Entonces aquí f calculado en 5.5 no existe. Si yo lo dejo en 5 me debería dar 0. Vamos a ver la gráfica. Entonces esta es la gráfica de esa función. Voy a dejarla proporcional. Y esta corresponde a la gráfica de media circunferencia. Por lo tanto, los valores que estén antes del menos 5 y después del 5 no van a existir. ¿Por qué? Porque es una raíz cuadrada que solo contempla esto. Entonces esa va como en las clases futuras donde vamos a estudiar cómo calcular el dominio y el codominio de las funciones. Nos vemos entonces en la siguiente clase.